Hola a todos, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Silvia Müller. En nombre de todo el grupo del módulo 2, temas de enseñanza de proporcionalidad directa, le damos la bienvenida a este pequeño encuentro, cuyo objetivo, cuya finalidad es poder aclarar, reflexionar algunas de las propuestas de las actividades que la clase 3 les propone. Así que bueno, entonces vamos a ver qué es lo que presenta la clase 3 de este módulo. Esta clase versa sobre los modelos aritméticos y de proporcionalidad, y vamos a ver cuándo esos modelos de proporcionalidad directa pueden resolver un problema y cuándo no. Es decir, cuáles son los datos que deben aparecer en una situación problemática para poder garantizar en la clasificación de que es de proporcionalidad directa para poder abordar su resolución. A través de distintos ejemplos, como van a ver en la lectura de las clases, de ofertas, de precios por tramos, en el campo de la geometría de radios y áreas, cuándo puede darse una fórmula, cuándo es de proporcionalidad inversa la relación que vamos a analizar. Por lo tanto, esas competencias básicas que vamos a tratar de desarrollar en la clase 3 están vinculadas, como dice la diapositiva, al reconocimiento y al uso de las nociones que ponen límite al concepto, a la relación de proporcionalidad directa, comparando en distintas situaciones de la vida diaria, como recién mencionamos, eh, puede que se dé la relación de proporcionalidad inversa, puede que también haya una relación entre las variables que no defina una relación de proporcionalidad directa o inversa, ninguna de las dos, pero perteneciendo al campo multiplicativo. O bien algunas variables que puedan vincularse, que puedan relacionarse de ninguno de esos dos modos y tampoco dentro del campo multiplicativo. Así que entonces, como todo concepto, siempre es importante las cuestiones que le dan el límite a la definición conceptual, que pertenecen y que no pertenecen a esa definición de proporcionalidad directa, que es lo que nos compete en todo este módulo. Les proponemos entonces que puedan hacer una lectura de la clase, teniendo en cuenta estas competencias prioritarias que queremos desarrollar, y vamos a explicar a grandes rasgos las dos actividades que propone. En primer lugar, como siempre, un foro. Este foro de actividad matemática de la clase 3 tiene dos partes, una parte A y una parte B. En la parte A vamos a considerar una longitud L que se va a poder medir con 4 unidades diferentes. Ellas van teniendo una relación porque vamos a tener una unidad A, una unidad B, que es la mitad de A, una unidad C, que es la mitad de B, y la última, una unidad D, que es la mitad de C. Y por supuesto que se va relacionando también con las unidades anteriores. Entonces, lo que nosotros les estamos proponiendo como una pregunta para que puedan pensar es, ¿qué ocurre cuando medimos una misma longitud con distintas unidades
si es que se puede definir una relación entre ellas, entre las medidas y las unidades que se utilizan, y hay algún tipo de relación de estas que nosotros estamos estudiando. Por supuesto que ustedes pueden valerse del análisis de la tabla, del análisis de algunas conceptualizaciones que tienen en el marco teórico y deben elaborar una afirmación, justificándola. Pues, y el ítem B, hay un grupo de afirmaciones y nos gustaría que ustedes pudieran acceder a cada una de ellas para poder decir si es verdadera, si no es verdadera, si es verdadera en parte, refutarla, volverla a definir. No las vamos a leer a cada una, pero ustedes cuando tengan acceso y decidan realizar, resolver el foro, pueden tomar algunas de ellas para que dejemos algunas otras también para nuestros compañeros. Fíjense en que es bastante interesante, hay de distintas clases, hay algunas que están vinculadas con la relación entre el valor, la unidad de medida, eh, hablar de la constante de proporcionalidad, si es que existe, tanto sea de proporcionalidad directa como de inversa, distintas propuestas para que ustedes puedan hacer ese análisis. Y hemos aclarado, por eso le vamos a dejar este video aquí al pie de la diapositiva, el concepto de medida con el que nosotros trabajamos. O sea, la medida es el resultado de un proceso, el proceso de medición está constituido por un número que es a lo que denominamos el valor de la medida y una unidad de medida. Entonces, está compuesto por dos factores, digamos allí, por dos conceptualizaciones, que es lo numérico como valor de la medida y una unidad de medida, para que hablemos el mismo lenguaje. Así que entonces, estos dos ítems, A y B, eh, son para participar en el foro, que es una actividad matemática. ¿Qué esperamos en ese foro? Como venimos trabajando en nosotros, pero que nos gustaría como equipo hacerles esta aclaración. En primer lugar, ustedes van a formular una afirmación, ¿no es cierto?, del ítem A, para advertir qué tipo de relación se da entre las medidas y las unidades de medida. Esta afirmación la expresan con un lenguaje matemático, digamos. Y respecto del otro grupo de afirmaciones que recién vimos en el ítem B, pueden comentar alguna, como les anticipamos recién. Quizás no resolver todas para poder armar un debate, un diálogo constructivo con los demás compañeros, o bien tomando el aporte de alguno de ellos que pueden estar no de acuerdo para que se genere ese diálogo constructivo. Tomar una, dos, las que a ustedes les parezca, eh, con la que pueden participar en el foro. Esa es la actividad entonces del foro, que consta de un ítem A y de un ítem B. Y luego tenemos la actividad por buzón, que se entrega a través del buzón, es una actividad didáctica, la que le proponemos en esta clase 3, y que puedan indagar en los libros de texto eh, de la biblioteca, de propias bibliotecas, o sea, los que manejen, pueden ser digitales o reales, que están en la escuela, que circulan ministerialmente o en organismos educativos, y poder buscar algunos
contextos en donde se den ejemplos o problemas de proporcionalidad inversa. Es interesante entonces que puedan hacer una captura de pantalla, una foto, mencionen la fuente y les pedimos que hagan un listado de 5 ejemplos. Pueden ser 1 o 2 en un libro, otros 2 o 3 en otro libro, puede ser una fuente digital, pero hay que mencionar de dónde extrajimos esos contextos de proporcionalidad inversa. Y en el ítem B, o sea, allí hacen un listadito de estas propuestas de problemas, de ejercicios, donde se vea el contexto, sobre todo de la proporcionalidad inversa, y deberán comentar si consideran adecuada esa variedad o agregarían otros contextos diferentes de los que propone la bibliografía, la fuente que ustedes van a mencionar. A veces los libros tienen como un único direccionamiento hacia la proporcionalidad inversa, hablando de los contextos. Entonces nos gustaría ver qué les parece a ustedes, cómo son esos contextos en donde se definen los problemas o ejercicios, las problemáticas. Hacen esa enumeración de los contextos, agregan si consideran adecuado o no este grupo de contextos, si los cambiarían, si los complementarían, eh, si serían más adecuado considerar otros, y lo envían. Esta actividad es más de búsqueda y no es tan larga de elaboración, nos lo envían por el buzón de la clase 3 y con eso estarían las 2 actividades de foro y de entrega por buzón de la clase 3. Lo que nosotros queríamos mencionarles o hacerles un recuerdo es que el curso tiene 4 clases y las condiciones de aprobación están vinculadas con tener participación en 2 foros de los 4 y una actividad por buzón entregada, o al revés, la participación en un foro y 2 actividades entregadas. Con ello, logran lo que denominamos la aprobación de la cursada, no la aprobación del curso. Con ello logran la posibilidad de entregar el trabajo final, que cuando lo aprueben, entonces sí aprueban el curso. Les proponemos entonces que si aún no han participado de alguno de los foros de la clase 1 y 2 que ya han pasado o no han entregado actividades todavía, están a tiempo porque tenemos la clase 3, que es esta con la que tratamos de alguna forma de poder ayudarles a analizar, y por supuesto la clase 4 que vendrá dentro de 15 días. Bueno, nos seguimos comunicando entonces a través de los foros de consultas que tienen cada uno de ustedes en sus aulas, o bien a través de la mensajería interna con el tutor que tienen a cargo en las aulas donde ustedes están cursando. Buenas tardes, buen fin de semana.